A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Ustedes viajan a Roma, de los muchos monumentos y sitios magníficos que hay por ver allá, uno de los que probablemente más les va a impresionar es el Arco de Tito. Ese arco es un arco enorme que fue construido 10 años después de los eventos que allí se detallan para conmemorar una gran victoria de Tito. Si observan el arco, van a ver que está decorado con muchas bellas formas y figuras, pero específicamente sobre lo que ocurrió en la campaña de Tito, allá por el 70 después de Cristo. Y una de esas plaquetas, si ustedes, los que tienen teléfono y lo quieren buscar, pueden encontrar un candelabro o ménora. Y allí estaba porque precisamente celebraban que habían destruido el templo de Jerusalén, habían saqueado la ciudad, se llevaban todos esos objetos religiosos valiosísimos. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, todos esos objetos eran de sumo valor. La gente común y corriente ni siquiera tenía acceso a verlos, y ahí los habían desacrado. No sabemos si lo destruyeron, si los derritieron para quedarse con el oro, pero era la suma burla de lo que habían hecho en Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén. Y la procesión que había llegado a Roma 10 años después de que construyeron este arco, venía a la cabeza Tito, el general victorioso. Y atrás de él, hasta atrás, venía un hombre apresado, caminando, paso a paso, vituperado. No sabemos si le lanzaban tomates o qué cosa le lanzaban, pero seguramente que más de alguna piedra le lanzaban. Llegaba Simón Bar Giora, uno de los líderes de aquella fallida revuelta. Él se había proclamado el Salvador de Jerusalén, o al menos el que los libraría del yugo romano. Pero ahí estaba, enchachado, después azotado, toda Roma escupiéndole, insultándolo, burlándose de él. Había ascendido a sentirse liberador y ahora era conducido y vituperado. Después de haber sido azotado, lo tiran de una colina y muere. Al igual que él, habían muchos otros Mesías. Se esperaba que el Mesías, por lo menos, venciera a los paganos, reconstruyera el templo en todo su esplendor, rescatara a Israel y trajera justicia y juicio de Dios en la tierra. Pero al igual que él, muchos también fallaron. Judas el Galileo, tiempo antes, en tiempos de Herodes el Grande, inició un movimiento, el de los celotes, que acabó 2 generaciones después en Masada, con todos eliminados. Otro Simón Bar Kokhba, del 132 al 135 después de Cristo, también terminó siendo eliminado por los romanos. Y ante la muerte de su líder, sus seguidores tenían 2 opciones: rendirse y dejar de insistir en su movimiento, o buscar a otro líder. La muerte del líder mesiánico era el fin de su movimiento. El líder había sido expuesto, eliminado y muerto. Los discípulos de Jesús se encontraban en la misma situación. Ellos no esperaban que Jesús volviera. Es más, su reacción ante el anuncio de la resurrección fue de incredulidad. Derrotados, luego de haber puesto su fe en Jesús, eran los más dignos de conmiseración. Al parecer, toda la predicación del Mesías
había sido en vano. Imagínenlos, el Mesías que traía el reino de Dios, que esperaban que derrotara a los romanos, había sido vilmente eliminado por los mismos romanos. No había esperanza para ellos. Estaban encerrados con miedo. Ellos sabían que si Dios no hacía algo, todo este mensaje magnífico carecía de valor. Y en el Nuevo Testamento tenemos una comunidad de cristianos que le sucedió algo similar. En este caso específicamente en la carta de Pablo a los Corintios, que es donde estaremos reflexionando el día de hoy. Así que los invito a acompañarme a 1 Corintios 15, del 12 al 26. Estaremos leyendo algunos de los versículos que allí se mencionan. 1 Corintios 15, del 12 al 26. Verán, esta parte es después de los pasajes famosos del amor que tenemos en Corinto, en la carta a los Corintios, perdón. Y Pablo les escribe a ellos con muchas preocupaciones, pero una de las preocupaciones que él tenía era precisamente sobre el tema de la resurrección. Y había muchas posturas en la época. Nosotros sabemos, si leemos los evangelios, que había un grupo de personas llamados los fariseos que sí creían en la resurrección, pero era una resurrección al final de los tiempos, donde Dios prometería aquella libertad, aquella prosperidad al final de los días. Otros, los saduceos, no creían en la resurrección. Entre los griegos y los romanos habían dos posturas. Uno, después de morir, desaparecíamos, el alma se esfumaba y se convertía en la nada, o el alma seguía existiendo como aquella cosa perteneciente al otro mundo, pero que conservaba nuestra identidad. Pero había algo muy claro. Tanto griegos como romanos sabían que después de la muerte no había más. Podemos ver claramente la reacción de los atenienses cuando Pablo les predica. Todo estaba bien, todo iba bien, estaba bonito. Pero cuando les habla de la resurrección de Cristo, dijeron, ya te escucharemos otro día. Eso es una locura. Homero, por ejemplo, sabía que los muertos permanecían así. Esquilo hace al dios Apolo declarar que cuando alguien muere y su sangre se ha derramado en la tierra, ud estin anastasis. No hay resurrección. No existe. Cuando alguien muere, se acabó. Esto porque algunos dicen, bueno, es que las generaciones anteriores eran muy crédulas. Podían pensar en cosas como las fábulas de las... No, la gente sabía que después de la muerte no había nada más. Plinio, escribiendo también, desestimaba toda la posibilidad de la resurrección. En el escrito de Fedón, Platón reporta que Sócrates menciona que el alma es inmortal y la muerte es la liberación del cuerpo. Pero todo esto tenía implicaciones. Por ejemplo, en una novela llamado Trimalción, el Satiricón escrita por Petonio, Trimalción es el personaje. Dice, si sabemos que debemos de morir, ¿por qué no vivir? Entre paréntesis, en vicios y glotonería. Si esta vida es la única la que tenemos, entonces, ¿por qué no dejar que nuestro cuerpo goce los placeres del cuerpo? Pues sí, habían muchísimas posturas. En el caso de los Corintios específicamente había una. Cuando el muerto fallece, no hay más. Posiblemente el alma transmigraría o desaparecería, pero no había más. Y la respuesta de Pablo ante esa premisa es tajantemente negativa. Y en esa respuesta hay esperanza para ustedes y para mí en el día de hoy. Podemos leerlo comenzando por el versículo 12. Y recordemos, Pablo estaba escribiendo a un grupo de personas donde la idea de que no habría resurrección de los muertos, es decir, que nuestros cuerpos quedarían así como están y nuestras almas transmigrarían únicamente, era en lo que ellos creían. Y de hecho, se parece mucho a lo que algunas personas creen. Se fue al cielo y ahí va a quedar. Y el cuerpo aquí se va a quedar.
Y la respuesta de Pablo fue no. Dice lo siguiente, el versículo 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Eso, los más dignos de lástima, suena similar a lo que estaban experimentando los discípulos de Jesús en ese momento. Y él hace básicamente dos argumentos. Me gustaría llevarnos poco a poco por esos dos argumentos. En algunas clases en el colegio donde enseño hemos hablado acerca de argumentación y retórica y a veces hablamos de la premisa, la conclusión y demás. Bueno, algo así parece que tenemos aquí en el caso de Pablo. Primero, en el versículo 23a tenemos una premisa, en la primera parte. Si no hay resurrección de muertos. Y esa premisa lleva a una conclusión entonces. Si no hay resurrección de los muertos, versículo 23b, Cristo no ha resucitado. Y a esa le sigue, entre esa otra premisa, falsa obviamente, en el 14a, si Cristo no ha resucitado, hay tres conclusiones. La primera, nuestra predicación es vana. En el 14c tenemos la segunda, su fe es vacía y vana. Y en el 15, somos falsos testigos de Dios. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana, su fe es vacía y vana, y somos falsos testigos de Dios. Tal parece que la resurrección ocupa un lugar central dentro de la fe cristiana. Y es tan central que no se entiende la fe cristiana sin la resurrección. Es más, ni siquiera habría comenzado, porque sin la resurrección tendríamos discípulos que habrían seguido el ejemplo de los celotes, de Simón Bar Giora, de Simón Bar Kokhba y demás. Desaparece. Pero también la resurrección tiene consecuencias muy fuertes, porque si hay resurrección, entonces hay algo que cambia en tu vida y en la mía. El segundo argumento que Pablo sigue desarrollando en el versículo 16 es similar. Hay una premisa obviamente falsa. En el versículo 16a dice, si los muertos no resucitan, entonces, 16b, Cristo no ha resucitado. Y el 17a, si Cristo no ha resucitado, entonces hay cuatro conclusiones. 17b, la primera, su fe es falsa, vana. 17c, todavía están en sus pecados. 18, ¿qué pasa con los que han muerto? Están perdidos, no hay esperanza para ellos. Y 19, somos los más dignos de lástima. Somos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué Pablo es tan enfático en esto? Primero, porque la resurrección no es el apéndice de la pasión de Cristo. Sería lo más incongruente que lo predicásemos así. Bueno, Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados y resucitó. No es así. La resurrección ocupa un lugar fundamental dentro de la narrativa salvífica de Dios, junto con su encarnación, ministerio y muerte. Y en este caso, si Cristo no ha resucitado, entonces tu fe y la mía
es falsa y vana. Y todavía estamos en nuestros pecados, porque Cristo no es Dios. Porque si no ha resucitado, entonces ha sido vencido por la muerte y no es Dios. Estos versículos sugieren que Pablo rechaza la idea griega de una inmortalidad del alma sin una resurrección corporal. Si no hay resurrección, entonces sigue la negación epicúrea de la vida después de la muerte. La predicación entonces se volvería vana. En resumidas cuentas, hay 6 cosas que caerían si no hay resurrección. 1, el contenido del evangelio. 2, la fe. 3, la validez del testimonio apostólico. 4, la muerte expiatoria de Cristo. 5, que aquellos que murieron en Cristo seguirían en delitos y pecados. Y 6, nos quedamos sin esperanza y somos patéticos. Y aquella acusación de que la cruz es locura sería certeramente correcta. Y así estaban los discípulos aquella mañana, siendo los más dignos de conmiseración. Habían creído en un Mesías falso. Si Él no resucitaba, su fe era vana. Y entonces caemos en el relato de la resurrección, y lo estaré leyendo de Lucas, el 24. Y leeré fragmentos tanto de la aparición a las mujeres como el camino de Emaús. Y antes de leer esto, quiero que tengamos en mente algo. La visión que tenían los discípulos y muchos judíos del primer siglo era la del Mesías que vendría a reinar y destruir a los romanos. Su visión del Mesías era completamente terrena. Yo quiero al Mesías para que arregle mi situación política. Yo quiero al Mesías para que arregle mi situación económica. Querían a un Mesías para lo que ellos esperaban que Dios haría. Y su concepción de lo que Dios tendría que hacer. Pero la respuesta de Dios fue drásticamente distinta. Es más, en la mente de ellos seguramente estaba toda la idea de los macabeos que se habían levantado ante los romanos y habían traído un proyecto político que cambiaría el mundo. Pero la visión de Dios era completamente distinta. Y leemos, comienzo del versículo 1 del 24. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Que por cierto, en esa época incluir mujeres no era muy fiable, porque en esa época no se consideraban dignas de presentar un juicio. Entonces, si este testamento hubiese sido inventado, sería la peor manera de empezar un relato. Pero vemos exactamente lo opuesto. A Dios reivindicando el papel de la mujer como un testigo de la resurrección. Dice, encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas, inclinados sus rostros a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y en ese momento hubo un clic en su mente, algo ocurrió. Y lo mismo pasa en el versículo 13 más adelante, cuando Jesús habla con aquellos 2 que iban camino a Emaús. Ellos estaban tristes, acongojados, su maestro había muerto. Leo del 13, aquel mismo día 2 de sus discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando?
Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ojo, ellos esperaban que Él redimiera a Israel. Además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron, Pedro y Juan. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y Cristo relata el verdadero propósito de la resurrección y de su ministerio, que era un ministerio completamente diferente al que ellos esperaban. No era un Mesías guerrero que traería guerra contra los romanos y poder a Israel para que los israelitas se sintieran de nuevo el pueblo favorito de Dios. El proyecto de Dios era mucho más grande que eso. Y a veces tú y yo caemos en lo mismo, porque nuestra idea del Mesías y de nuestra idea de nuestra fe es un Mesías que venga a arreglar mi mundo aquí y ahora. Deseo un Mesías que traiga mi proyecto de vida, carros, casas, etc. Deseamos un Mesías que traiga mi proyecto teológico a la actualidad. Y nos volvemos los más dignos de conmiseración, porque no entendemos el poder de la resurrección. Verán, cuando los discípulos entendieron el verdadero poder de la resurrección, ellos fueron los primeros en decir: yo creo en Cristo, aquí estoy, si es necesario dar mi vida por mi fe, yo lo hago. Pero a veces nosotros probablemente, al igual que muchos en el primer siglo, esperamos un Mesías que traiga solución a mis problemas, no un Mesías que cambie radicalmente mi forma de pensar. Y nos volvemos los más patéticos y dignos de conmiseración. Porque al aceptar la resurrección de Cristo, aceptamos que hay un poder mucho más grande que lo que observamos. Que hay un poder que trasciende la muerte. Que hay un poder más grande que el poder económico. Que hay un poder más grande que el poder político. Que hay un poder más grande que la fama. Hay un poder que levantó a Cristo de la muerte, y ese es el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. En la segunda parte del pasaje de Corintios tenemos precisamente la conclusión opuesta a lo que se viene predicando, o más bien dicho, lo que venían presentando los detractores. Leo de la segunda parte, dice el versículo 20, voy a leer del 20 al 29. Perdón, del 20 al 26. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte.
Y aquí comienza hablando Pablo acerca de las primicias. Las primicias, cuando alguien cosechaba su terreno, llevaba las primicias, los primeros frutos ante Dios. Y esta era una práctica también que existían en otras religiones en la antigüedad. Pero cuando habla aquí de Cristo siendo las primicias, no solamente habla del primero. Y fíjense, primicias de quiénes, de los que durmieron. La resurrección de Cristo no solamente sería el primero de muchos que vendrían, sino sería el primero radicalmente distinto. Porque en el Nuevo Testamento vemos a Cristo no con un mismo cuerpo que podría ser mortal, como en el caso de Lázaro. Él había resucitado a Lázaro, pero entonces Lázaro sería la primicia y no Cristo. No, porque Lázaro fue resucitado a un cuerpo que después murió. Cristo fue resucitado en un cuerpo exaltado. La primicia. Y vamos a ver un paralelismo, o sea, dos partes que se contraponen. Lo podemos ver en el versículo 21 y 22. Y aquí entra la teología del pecado, porque gemimos a una cuando reconocemos y nos recordamos que nuestro ancestro Adán pecó, y por el pecado de uno todos nosotros cargamos esa semilla de maldad y de pecado. Por un hombre entró el pecado. Pero Pablo hace la contraposición. Y así como por un hombre llegó el pecado, por un hombre ahora ha llegado. Y repite el paralelismo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él seremos resucitados. Seremos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder. Hay una palabra ahí que se repite. ¿Todo qué? Todo dominio, toda autoridad y todo poder. Pensamos que el mayor poder destructivo que puede haber en nuestra tierra es una bomba atómica. Pensamos que el mayor poder económico es el país que tenga mayor prosperidad o mayor posibilidad de destrucción. Pensamos en aquel que tiene todo el dinero. ¿Cuántos de ustedes han conocido el gran poder que da el dinero? Una vez me puse a leer una persona que decía que había trabajado para gente muy rica. Decía, esta gente puede pagarle los servicios a una Hillary Clinton para que dé una charla en su casa. No hay cosa que esté cerrada para su poder adquisitivo. Ese es el poder que a veces tenemos en nuestra mente. Y ese poder palidece a comparación del verdadero poder y dominio que le pertenece a Cristo Jesús. La fama. Escuchamos de un Bad Bunny que ha estado como los primeros artistas escuchados en Spotify por mucho tiempo. Pensamos que esa es fama, esa es reconocimiento que vale. Palidece a comparación de todo poder que tiene Cristo bajo sus pies. Y dice el 25, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y cuáles son los enemigos de Cristo? Aquello que ha destruido lo que Dios ha hecho con nosotros, el pecado, el enemigo y por último, la muerte. Cristo ya venció al enemigo en el madero. Cristo ya venció al pecado en el madero. Y Cristo ya venció a la muerte en el madero. Y esa victoria será completa cuando ponga la muerte bajo los pies del Padre y no haya más muerte, ni llanto, ni clamor.
La resurrección de Cristo va casada íntimamente con su venida. Y es por eso que si nosotros no ansiamos su venida y esperamos aquel día donde Él enjuague todas lágrimas de nuestros ojos, probablemente nuestra mente está cegada por el poder aparente y no por el verdadero poder del Señor. ¿Sí tiene sentido? Si nuestra mente y nuestro corazón no está en aquella venida y en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, probablemente nuestro corazón está contaminado por otros deseos, por deseos de poder, porque no hemos entendido la grandeza del poder de Dios. ¿Cuál es el último enemigo que vendría en aquella caravana? La muerte. Y es más, en el 24 hay una palabra interesante. Dice, cuando Él entregue el reino después de que haya terminado con todo poder. La Reina Valera lo traduce tal vez de una mejor manera, lo traduce como suprimido. El término es catargen, que es volver inefectivo, abolir o destronar. Vuelve inefectivo todo aquello que nos ataca. ¿Y por qué es esto importante? Verán, nuestra proclamación como cristianos va casada con la idea de que aquella persona que ha dormido en Cristo, un día ese cuerpo se va a levantar. Si nuestra predicación únicamente conlleva el aspecto del alma, estamos fallando, porque hay una parte esencial. Ese mismo cuerpo va a resucitar, y esa es la predicación que como iglesia debemos proclamar. A veces no somos conscientes de qué tan fuerte la muerte nos preocupa. Hay una corriente dentro de la psicología, verán, están los psicoanalistas, Freud, Jung, demás, pero hay una corriente llamado el existencialismo en la psicología, y uno de sus exponentes es Rollo May, Rollmay. Y él dice que la angustia más grande que nosotros tenemos como seres humanos es el no ser. Dice lo siguiente: para comprender lo que significa existir, es necesario comprender el hecho de que podríamos no existir, que en todo momento estamos al borde de una posible aniquilación y que nunca podemos escapar al hecho de que la muerte llegará en un momento indeterminado del futuro. Y según él, esa angustia es la que después nos puede volver deseosos de poder, angustiados, deseosos de hacer daño y demás. Y la muerte y resurrección de Cristo viene a darle en la torre a esa preocupación, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo ha resucitado. ¿Qué implicaciones tiene este pasaje de Corintios el día de hoy? Primero, que hay una nueva creación y hay una promesa de una nueva vida futura. Y porque Cristo ha resucitado con un cuerpo transformado, sabemos que un día nosotros seremos resucitados y tendremos un cuerpo transformado. Y dos, se ha vencido al enemigo que nos esclavizaba en última instancia, la muerte y el pecado. 3, ya que hay resurrección, hay entonces perdón de pecados. Y 4, eso implica un nuevo poder, un nuevo orden político, un poder más grande. El poder más grande no lo tiene el arsenal de guerra más grande, el de la cantidad de dinero más grande, sino el que ha vencido sobre la muerte y nos ha hecho partícipes de su victoria y esperanza. El teólogo N.T. Wright dice: la muerte es el arma más efectiva del tirano. Ahora su poder ha sido removido, y porque hay resurrección, entonces puedo vivir valientemente, porque mi cuerpo ya tiene dueño, mi esperanza está en Cristo, y por más que el tirano pueda amenazar con destruirme,
yo sigo a Cristo. Y por más que a mi alrededor haya caos, yo sigo a Cristo. Inicié el día de hoy hablando acerca de esta procesión triunfante, donde venía Tito cabalgando al frente y Simón Barguior hasta atrás. 10 años después construyen el arco de Tito. Hay una procesión triunfal que va a ser la verdadera procesión triunfal. Y quiero que imaginen esa procesión triunfal. En el versículo 24. Vendrá Cristo cabalgando y atrás de él todas aquellas cosas que han sido vencidas. Todo dominio atrás de él, toda autoridad atrás de él, todos sus enemigos atrás de él. Y abrirán las puertas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hasta atrás, encadenada, vendrá el enemigo, el último enemigo que ha sido eliminado, que es la muerte. Y por eso predicamos y declaramos que la muerte ya no tiene poder ni sobre tu vida ni sobre la mía, porque Cristo ha resucitado. El pecado ya no tiene poder sobre tu vida ni la mía, porque Cristo ha resucitado. Y hay esperanza de un nuevo futuro, porque Cristo ha resucitado. Oremos. Celestial, gracias te damos, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos salvación. Gracias, Señor, porque en su resurrección hay esperanza para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hace 2000 años, con aquella proclamación de que tú habías resucitado, tus discípulos entendieron que tu mensaje era radicalmente distinto a lo que muchos de ellos pensaron. Que tú no habías venido a la tierra a darles poder, a darles aquella autoridad para que se pelearan quién se sentaba a un lado o a otro. Y al igual que ellos, nosotros a veces pensamos que la iglesia nos va a dar ese mismo poder y nos peleamos para ver quién se sienta a un lado o al otro. Pero con tu resurrección nos recuerdas que tu visión y tus caminos son drásticamente distintos a todo aquello que nosotros podamos desear o imaginar. Declaramos, Señor, que eres el Señor, y por fe declaramos que aquella muerte que nos ha separado de nuestros seres queridos momentáneamente será vencida en su totalidad, y que nosotros ya no tenemos miedo a la muerte porque tú la has vencido. Y por eso podemos vivir sin miedo, declarar valientemente que te conocemos y que hemos sido salvos por ti. Eso nos da valor, nos da un norte, nos da paz. Porque por más que estemos pasando por cualquier dificultad, tú ya venciste. Y tu poder es más grande que cualquier poder que pueda existir en esta tierra. Tu poder no conoce límites. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén. Desde la época de Juan Crisóstomo, por ahí por el IV siglo después de Cristo, se acostumbraba, muchos pensarán que es algo que únicamente se practica en ciertas religiones o denominaciones, pero es parte también de nuestro ADN como cristianos. Desde el siglo IV y V se practicaba un saludo que cuando una persona proclamaba una verdad, había una respuesta que aseveraba:
esa verdad. En griego se utiliza el Christos anesti y la gente responde alithos anesti, alithos de aletheia, verdad. Cristo ha resucitado y la gente responde verdaderamente ha resucitado. Y quisiera terminar el día de hoy y juntos declarar esa verdad. Voy a pedirles que nos pongamos de pie. Y después de que yo diga Cristo ha resucitado, ustedes pueden responder verdaderamente ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Como centro bíblico El Camino, ante el tirano y opresor que usa la muerte como herramienta de coerción, decimos: Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Ante la enfermedad, el dolor y la tristeza, decimos: Cristo ha resucitado. Ante el enemigo, aquel que pensó que había vencido al Cordero Inmaculado, decimos: Cristo ha resucitado. Ante el pecado, la realidad que nos aqueja y destruye, que esperamos que sea derrotado finalmente un día en nuestras vidas y en el mundo, decimos: Cristo ha resucitado. Ante la muerte, aquella realidad que todos enfrentaremos a menos que Cristo que venga antes, decimos: Cristo ha resucitado. Ante un mundo que necesita esperanza y salvación, decimos: Cristo ha resucitado. Ante el futuro incierto y apocalíptico que nos acecha y la destrucción que nos atormenta, decimos: Cristo ha resucitado. Ante la muerte de aquellos que amamos y que ya no están con nosotros, y la resurrección que experimentarán los justos en Cristo, decimos: Cristo ha resucitado. Y como promesa de nueva vida y de resurrección final, declaramos que Cristo viene. Cristo ha resucitado. Proclamemos esta verdad y vivámosla. Dios los bendiga. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.